parte de nuestras finanzas personales. Y Colpensiones, al ser parte de una entidad financiera, pues requiere que ustedes conozcan un poco más de este tema. Muy agradecida por el espacio. Esto, como le digo, hace parte del día a día. Realmente el tema de las pensiones, muchas personas no lo tienen presente como parte de las finanzas, sino cuando se nos pasa una contingencia de una invalidez, de una sobrevivencia, cuando algún familiar tiene una pregunta, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, pero realmente el tema de la pensión es una construcción día a día para alcanzarla. Entonces, pues, importante que conozcamos un poco más del tema. Lo que le vamos a mostrar el día de hoy es más o menos el tema del cómo funciona el sistema general de pensiones, el sistema de protección social que hoy está vigente en Colombia, teniendo en cuenta todo el cambio normativo que ha existido desde Ley 100 y lo que está vigente hasta el momento. Esta capacitación tiene fines netamente educativos y la idea es que ustedes puedan despejar dudas, preguntas o inquietudes. Como dicen en el tema de las pensiones, no hay una última palabra, cada caso se estudia dentro de su particularidad, pero pues sí vamos a hablar de las generalidades de este sistema y que ustedes conozcan un poco más del tema. Voy a hacer una presentación como tal y al final pues vamos a dejar un espacio para dudas, preguntas o inquietudes. Abrimos luego micrófonos y podemos preguntar. En la medida que ustedes pues, van viendo la presentación y si les surgen dudas, con muchísimo gusto al final vamos a responderlas. Por acá ya les voy a compartir entonces mi pantalla. Y por acá. Bueno, me confirman si ya están viendo la pantalla. Ya va a comenzar a salir, sí. Solo falta agrandarla y listo. Ahí está procesando. Listo, entonces como les indico, lo que vamos a ver es el sistema de protección social en Colombia. Anteriormente hablábamos de la seguridad social y el tema de seguridad social aplicaba para muchas personas que eran cotizantes. Entonces, a través del tiempo, la normatividad busca mayor cobertura para la protección social y esto hablando en los tres subsistemas de la seguridad social. En un lado, la salud, entonces ya vemos que existe un régimen contributivo y un régimen subsidiado, entonces las personas que tienen una clasificación en SISBEN tienen derecho a un sistema de salud por el régimen subsidiado. En el sistema de ARL aún está el tema solamente para contributivo. Y en el sistema general de pensiones hay una parte donde el Estado otorga unos subsidios para unas personas que puedan contribuir al sistema y hay una parte también que es complementaria, unos servicios sociales complementarios que se hacen, que se pueden vincular las personas que no tienen una condición laboral como dependiente o independiente y no tienen ingresos para aportar. Entonces, lo que busca siempre el sistema es tener una mayor cobertura para las personas residentes en Colombia y colombianos como tal. Bueno, antes de iniciar, es importante que tengamos claro qué es la pensión. Y la pensión básicamente se define como un derecho en el cual nosotros, los colombianos y residentes, porque hoy una persona extranjera puede hacer cotizaciones en el Sistema General de Pensiones colombiano, lo realizan, hacen unos aportes para obtener una prestación económica que va a cubrir básicamente tres contingencias: invalidez, vejez y muerte. Muerte en el caso de que fallezca ese afiliado y sus beneficiarios pues se queden desamparados económicamente y pues se le reconozca una pensión de sobrevivencia. Este derecho a la pensión está supeditado a que la persona realice unos aportes para obtenerlos. A diferencia del sistema de salud, que si yo soy subsidiado, tengo derecho a la salud, el sistema pensional por ahora o lo que se está manejando actualmente es que se debe contribuir a ese sistema para obtener esa prestación económica. Y en Colombia existen dos caminos para llegar a esa pensión. ¿Quién escoge el camino? Cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos que estamos dentro del Sistema General de Pensiones escogemos qué camino tomar. La finalidad siempre será que la persona obtenga una pensión. Por ello, pues efectivamente existen dos regímenes pensionales.
Por un lado, el régimen de prima media, que es administrado por Colpensiones, y por otro lado, el régimen de ahorro individual con solidaridad, régimen RAIS. En este caso, ¿por qué nacen esos fondos de pensiones o por qué nacen estos dos caminos? ¿Qué sucedió antes de Ley 100 de 1993? Anteriormente no existía como tal una regulación en los fondos de pensiones y habían entidades que jubilaban a sus trabajadores. Ahí es donde escuchamos personas que dicen, yo me jubilé de Cementos del Valle, yo soy jubilado de Carvajal, yo soy jubilado del Hospital Universitario del Valle, yo soy jubilado de la Alcaldía de Cali. Ejemplos. ¿Qué pasaba? Pues que cada una de las entidades estaban teniendo sus cajas de previsión o su sistema para poder jubilar a sus trabajadores. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que una persona trabajaba 10 años en una empresa, pasaba a otra empresa y esos 10 años que trabajó en una empresa que jubilaba a sus trabajadores, pues no estaban en ninguna parte. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Que existían más de 1000 cajas de previsión o entidades que reconocían prestaciones económicas. Y eso pues realmente se estaba convirtiendo en un problema social. Habían empresas extranjeras que jubilaban a los trabajadores. Y si la empresa extranjera se iba de Colombia, ¿qué pasaba con esa prestación económica? No había quizás alguna garantía como tal. De allí nace la Ley 100 y lo que busca con la Ley 100 es colocarle un poco de orden al Sistema General de Pensiones, donde en efecto las entidades se apropien sean las propicias para administrar las pensiones y crean los fondos de pensiones. Ya venía el Seguro Social desde el 1 de enero de 1967 como fondo de pensiones que incluso administraba salud, pensión y riesgos profesionales en su momento, pero como tal no había una obligación de muchas empresas que las personas estuviesen afiliadas al Seguro Social. Con la Ley 100 del año 1993, lo que se buscó precisamente era que las personas estuviesen afiliadas a un fondo de pensiones para evitar lo que les indico, que de pronto en algún momento una empresa económicamente no fuera viable y la persona pues no se le va a pagar una prestación, entonces quedaba desprotegida. Entonces de allí pues nacen estos dos caminos. Por un lado el régimen de prima media que viene desde el 1 de enero de 1967 y los fondos de pensiones privados, régimen de ahorro individual que nacen en abril de 1994. En este caso, pues existen unas diferencias entre los regímenes pensionales y como les dije anteriormente, cada uno de nosotros somos los que tomamos la decisión cuál camino tomar. Por un lado está Colpensiones, que es el fondo del Estado, que el capital es del Estado, junto con los aportes que realizan las personas que estamos afiliados a dicho régimen, y es el único en este momento fondo del Estado. Por otro lado, están los fondos privados. En este momento existen 4 fondos de pensiones privados vigentes, que es Colfondos, Olmutual Escandia, Porvenir y Protección. Y el capital de estas entidades es capital privado, junto con los aportes que realizan cada una de las personas que estén afiliadas a dicho régimen. Otra de las diferencias entre Colpensiones y fondo privado es que, por un lado, los aportes en Colpensiones se llaman semanas cotizadas. Es decir, que cada mes que yo realizo un aporte del 16% de mi salario, cuando entra Colpensiones, se llaman semanas cotizadas. Por el contrario, en el fondo privado, cuando una persona se afilia a un fondo privado, hace la apertura de una cuenta de ahorro individual. Por eso se llama régimen de ahorro individual. Entonces la persona se afilia, hace la apertura de esa cuenta de ahorro individual, donde mensualmente está ingresando dinero. Y los aportes se siguen llamando dinero que se suma en su cuenta de ahorro individual. Por otro lado, los requisitos para alcanzar una pensión por vejez en Colpensiones son 2. Cumplir una edad, que en este caso para las mujeres son 57 años y para los hombres son 62 años, y completar un mínimo de 1.300 semanas, que corresponden a 26 años de cotización aproximadamente. Si una persona cumple esos requisitos, pues alcanza una pensión por vejez en Colpensiones. Por otro lado, en los fondos de pensiones privados, la norma, en este caso Ley 100 del año 1993 y la Ley 797, no habla de ningún requisito en semanas, sino que por el contrario indica que una persona
se pensiona en un fondo privado cuando haya acumulado el capital suficiente para financiar su propia pensión. Es decir, que no me habla de semanas ni me habla de edad. Es decir, que yo me puedo pensionar siendo mujer antes de los 57 años, siendo hombre antes de los 62 años, siempre y cuando haya acumulado un capital suficiente para financiar mi propia pensión. Entonces allí es donde en los fondos de pensiones privados escuchamos que existe unas cuentas de ahorro voluntarias, donde la persona obligatoriamente cuando se afilia abre la cuenta de ahorro individual para su pensión, pero también si tiene ingresos adicionales puede hacer la apertura de una cuenta de ahorro voluntaria para vejez para poder acumular mayor capital para su prestación económica. Por otro lado, otra de las diferencias está en el cálculo de la mesada pensional. En Colpensiones existe una fórmula que la vamos a ver unos slides más adelante, donde en esa fórmula indica básicamente que se tiene en cuenta una variable, que es el promedio de los últimos 10 años cotizados o toda la vida laboral, la que sea más conveniente para dicho afiliado. Eso es una regla de favorabilidad. Ya vamos a ver la fórmula más adelante y les voy a explicar cómo Colpensiones liquidaría una pensión por vejez. En el fondo privado, pues como tal no existe una fórmula. Lo que hace el fondo es tomar ese capital acumulado que tiene esa persona. Cabe aclarar que el fondo, ese capital, como es una cuenta de ahorro, le va a generar unos intereses a ese afiliado, entonces toma el capital junto con los intereses. Si tiene aportes en Colpensiones, pues también lo suma y eso se llama bono pensional. Entonces suma el bono pensional de Colpensiones o de la entidad pública en la cual haya laborado, junto con sus aportes, sus ahorros, junto con los rendimientos. ¿Y qué hace el fondo? Pues toma ese aporte o ese capital y lo comienza a proyectar a futuro y empieza a revisar variables como la expectativa de vida, como el género, como el grupo familiar y determina si ese capital le es suficiente para financiarse una propia pensión que no sea inferior al salario mínimo. Es decir, si yo tengo un capital de 500 millones de pesos, mira mi expectativa de vida y dicen, esos 500 millones de pesos le alcanzan a Adriana hasta su fallecimiento. Si es positivo, reconocemos la pensión. Si es negativo, pues, señor afiliado, continúe ahorrando. Cabe aclarar que en el fondo no se exige edad. Entonces yo puedo ir a solicitar que me revisen si yo ya tengo el capital suficiente a los 40 años. Claro que sí. Y hay personas en fondos privados que se han pensionado anticipadamente sin llegar a los 62 años porque el capital le es suficiente para poder financiar su propia pensión. También se tiene en cuenta el grupo familiar. ¿Por qué? Porque como es una cuenta de ahorro individual, el capital le debe alcanzar para financiar una pensión de vejez, pero también en el momento en que la persona falte o fallezca, pues tiene que dejar una pensión para sus beneficiarios. Entonces se revisa cónyuge o compañera permanente, entonces expectativa de vida de ese cónyuge o de esa compañera permanente, expectativa, bueno, de los hijos, se hace una proyección hasta los 25 años. Entonces puede haber casos de personas que tienen cónyuges muy jóvenes. Entonces una persona de 50 años que tiene un cónyuge de 30. Entonces hay una afectación en el cálculo de la mesada pensional. O puede ser una persona que tenga un niño pequeño. Entonces tendrá que hacer el cálculo de la mesada pensional en el evento en que la persona falte hasta los 25 años. Esas son como las grandes diferencias. Ahora bien, ¿qué es importante tener en cuenta? Dos cosas. En Colpensiones, en Colpensiones y en los fondos privados no se reconoce una pensión por debajo del salario mínimo. La norma indica que la pensión es de salario mínimo en adelante. Y la otra es un mito que escuchamos constantemente. Y hay personas que dicen, Adriana, yo me traslado porque yo he escuchado que si se acaba el capital en el fondo privado, ahí termina la pensión. Y eso es falso. Las pensiones de vejez son vitalicias, es decir, por el resto de la vida. Puede ser que en el fondo privado hayan realizado una proyección equivocada de la expectativa de vida y ustedes le dicen que la expectativa de vida es 90 años y la persona tiene 120 años y no fallece. Pues el fondo se equivocó y tendrá que asumir el pago de la mesada pensional. Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Acá el tema es que ningún fondo es mejor que otro.
los dos fondos o los dos regímenes pensionales somos diferentes y quien escoge qué camino tomar o cuáles son sus condiciones individuales somos cada uno de nosotros. Entonces allí es donde, ¿qué expectativa tengo? Yo tengo buen capital ahorrado y yo no quiero esperar hasta los 57 años si soy mujer o hasta los 62 años si soy hombre y me quiero pensionar antes y tengo buen capital y tengo buen cultura de ahorro y estoy ahorrando, posiblemente el fondo privado sea mi mejor opción. Ahora bien, si yo me voy, yo tengo una condición laboral que no es muy estable, pero yo sé que voy a alcanzar las 1.300 semanas, tengo esa opción y mi salario o la fórmula de liquidar la pensión es diferente, ahorita la vamos a ver, posiblemente me favorezca estar en Colpensiones. Entonces ahí es importante que conozcamos estas diferencias y revisemos cuál es la mejor opción respecto al tema pensional. Ahora bien, comúnmente, y lo hablo personalmente, cuando uno inicia su vida laboral, uno desconoce muchos temas de la pensión y más, como les digo, porque no tenemos una cultura de conocer este tema. Pensamos que la pensión es algo lejano y realmente la pensión es algo de construir día a día. Comúnmente cuando conseguimos nuestro primer empleo, a nosotros nos afilian, digo a nosotros porque a mí me pasó, firme acá y firmé, donde de pronto la empresa nos sugiere, donde nuestro familiar nos sugiere y muchas veces estamos en el régimen pensional equivocado, porque una cosa es mi experiencia, mi expectativa de pensión, mi grupo familiar, mi salario, mi edad, que otra persona. Por eso indico que cada caso se revisa dentro de su particularidad. Y muchas personas estábamos en el régimen que no nos conviene. Entonces es importante tener en cuenta que existen 3 requisitos para hacer el cambio de régimen pensional. 1, 5 años de permanencia en Colpensiones si me quiero trasladar a un fondo privado y viceversa. Si estoy en fondo privado y me quiero trasladar a Colpensiones, son 5 años de permanencia, contados a partir de la afiliación. Es decir, si yo me afilié hoy, debo esperar 5 años. Adriana, es que yo me afilié y nunca coticé. No importa, se cuenta a partir del momento en que la persona se afilió, 5 años. Segundo requisito, para poderse trasladar, las mujeres se pueden cambiar de régimen pensional hasta los 46 años, los caballeros hasta los 51 años. Si ya la dama cumplió 47 años, administrativamente no es viable hacer el cambio. Si el caballero cumplió 52 años, administrativamente no es viable hacer el cambio de régimen pensional. Y el tercer requisito, y el más importante a mi parecer, es solicitar la doble asesoría. La doble asesoría es un estudio pensional individual, donde les indicaba, muchas personas cambiamos o nos afiliamos sin conocer el tema de las pensiones. Entonces, con la doble asesoría, ¿qué se hace? Ese estudio pensional individual, donde le dicen, caballero, dama, esta es su situación, estas son sus cotizaciones actuales, de acuerdo a su histórico, usted cotiza de esta manera, usted cotiza bajo este salario, haciendo proyecciones pensionales, este sería su panorama. Doble asesoría implica que se debe hacer en ambos regímenes pensionales, es decir, en Colpensiones y en el fondo privado, para que el afiliado pueda hacer un comparativo y pueda tomar una decisión informada y una decisión consciente del tema de sus pensiones, teniendo en cuenta la libre elección del régimen pensional. Somos nosotros quienes escogemos dónde queremos estar. Y la doble asesoría es un estudio individual transparente donde le colocamos al afiliado las cartas sobre la mesa para que la persona tome la decisión que le convenga más. Luego de que las personas reciban las dos asesorías y revisen qué les conviene más, si deciden cambiar a Colpensiones, lo pueden hacer a través de la página web. ¿Cómo se solicita la doble asesoría en Colpensiones? Tenemos 3 canales de atención. Uno es la línea 018-041-0909 o desde celular con el indicativo 61-489-0909, que es importante tener en cuenta que tenemos que tener una disponibilidad
de 35 a 40 minutos para recibir esa doble asesoría. O sea, 40 minutos en Colpensiones y 40 minutos en el fondo privado. La otra opción es colocar en Google doble asesoría Colpensiones. Les va a aparecer esa dirección que les muestro en pantalla y en esa dirección registran sus datos, indican qué día y a qué hora Colpensiones les puede regresar la llamada y pues en ese momento se le hace la asesoría. Lo mismo a través de la APP Colpensiones, registran sus datos y Colpensiones le reintegra la llamada, le devuelve la llamada en el momento que ustedes indiquen. A través de ese código QR que ven en pantalla, también pueden agendar, que lo lleva directamente a la página para agendar la doble asesoría. El otro canal es puntos de atención. Ese canal es un poco más congestionado, pues porque en el punto de atención atendemos todos los trámites de los ciudadanos. Entonces, es el otro canal, pero pues los canales más expeditos son estos tres: el Contact Center, la APP Colpensiones y la página web directamente. Adriana, ¿yo por dónde comienzo la doble asesoría? Si yo estoy afiliada a Colpensiones, comienzo en Colpensiones. La norma como tal nos dice que la persona puede tomar la doble asesoría y la puede iniciar en cualquier régimen pensional. Es decir, lo puede comenzar por Colpensiones, la puede comenzar por fondo privado, como la persona decida. No hay ningún problema. Sí es importante que la persona entre una y otra asesoría no haya una diferencia de 20 días. ¿Por qué? Porque como son estudios pensionales, son cálculos matemáticos, pues la idea es que la información se trabaje con los mismos datos. Entonces, si una persona hoy tiene 1000 semanas y solicitó la asesoría hoy en Colpensiones y la otra la solicita en 6 meses, pues ya tiene 1025 semanas y ya tiene un ahorro adicional de 6 meses. Entonces no podemos, el comparativo no estaría bajo los mismos criterios, bajo los mismos datos. Entonces es importante que entre una y otra no haya una diferencia de 20 días. Adicionalmente, la doble asesoría tiene una vigencia de 1 año. Puede ser que yo hoy solicité la doble asesoría en Colpensiones, mañana me hicieron la del fondo de pensiones privado, quedamos a merced como fondo de que la persona tome la decisión de cambio y la persona finalmente nunca radicó el traslado. O sea, simplemente tomó las asesorías, pero nunca dijo, sí, me voy a cambiar. Entonces, si no tomó la decisión dentro de 1 año, debe iniciar nuevamente las asesorías pensionales, la doble asesoría. Y tienen, como les digo, una vigencia de 1 año. Ahora, si la persona dice, listo, me voy a cambiar a Colpensiones, entonces lo puede hacer desde la comodidad de su casa a través de la página www.colpensiones.gov.co. Está la opción de Colpensiones Digital, portal de trámites, afiliación y traslado. La persona se registra y puede hacer este trámite a través de la página web, que le van a pedir un correo electrónico, un número de teléfono celular y una validación de identidad que se realiza. Este canal solamente en este momento está dispuesto para los colombianos, es decir, las personas que tengan cédula de ciudadanía, porque hacemos una validación con la registraduría. Las personas extranjeras deben hacer la radicación con su respectivo documento de identificación a través de los puntos de atención. Es decir, si son extranjeros y tienen cédula de extranjería, pasaporte, o si son personas venezolanas, su permiso especial de permanencia o su permiso especial de trabajo. Entonces lo pueden hacer directamente en las oficinas. ¿Por qué no lo tenemos electrónico? Porque aún no tenemos el cruce con las bases de datos de migración. Tipos de pensiones. Cuando una persona cotiza pensión, como les dije inicialmente, cotiza para la pensión de vejez, para lograr, si llegase a ocurrir una invalidez, una pensión por invalidez, para dejar cubierto un ingreso para su grupo familiar en el caso de una pensión de sobrevivientes, para también unas incapacidades y para el pago de un auxilio funerario. Cuando uno cotiza pensión, está cotizando para cubrir estas 5 contingencias, estas 5 prestaciones económicas. La pensión de vejez está en este momento reglamentada por la Ley 797 del año 2003 y el requisito actual para que una persona se pensione en Colpensiones son 1.300 semanas, que corresponden a 26 años de cotización aproximadamente, y tener 57 años mujer,
62 años los caballeros. Y esta es la fórmula mediante la cual hoy estamos liquidando una pensión por vejez. Esta fórmula está determinada por la Ley 797 del año 2003. Y como ven en pantalla, es una fórmula que me va a indicar en qué porcentaje me voy a pensionar. Esa es la variable R que debemos hallar en la fórmula de la pensión. Esta es una ecuación que tiene dos variables. R, que es la que vamos a encontrar, y S. Es una ecuación fácil, sencilla. Y este valor de S es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes que caben en mi promedio de los últimos 10 años. Recordemos que al inicio le indicaba, una de las variables que tiene Colpensiones es el promedio de los últimos 10 años cotizados. Entonces, ese promedio de los últimos 10 años cotizados lo transforma en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del cumplimiento de los requisitos y de la solicitud, y este es el valor de la S. Y aplicamos una fórmula, ya sería nomás encontrar el valor de la R que me muestra en la fórmula. ¿Qué pasa también? La misma ley 797 indica, requisito mínimo para poderse pensionar una persona son 1.300 semanas. Pero hay personas que han contribuido más al sistema, es decir, que han hecho mayores cotizaciones. Y hoy lo que dice esa norma es que por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 semanas se va a incrementar el 1.5% hasta llegar máximo a 15 puntos. Entonces, las personas que han hecho una contribución adicional al sistema, es decir, 50 semanas adicionales, por cada 50 se va a aumentar el 1.5%. Vamos a ver un ejemplo. Este caballero el día de hoy cumplió 62 años, tiene 1.300 semanas cotizadas y solicitó su pensión. El señor, este caballero, en sus últimos 10 años devengaba un promedio de 2 millones de pesos. Entonces, lo primero que les digo, lo que hace Colpensiones es escoger ese promedio de los últimos 10 años y transformarlos en salarios mínimos. Esos 2 millones de pesos equivalen en salarios mínimos a 2 salarios mínimos. Entonces, la fórmula de la pensión, como les digo, es la misma. Entonces, donde va la S, coloco el 2 porque son 2 salarios mínimos que devengaba en promedio. Y ley de las matemáticas, primero multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas. Entonces, 0.5 por 2 me da 1, 65.5 menos 1 me da 64.5. Es decir, que este caballero que devengaba en promedio 2 millones de pesos se va a pensionar con el 64.5% de esos 2 millones de pesos. En este caso sería 1.290.000, que sería el 64.5% de su ingreso base de liquidación. Ejemplo 2, el hermano gemelo del señor es igualito. También devengaba 2 millones de pesos en su promedio de los últimos 10 años, pero este señor tuvo una condición laboral más estable y no cotizó 1.300 semanas, sino que cotizó 1.800 semanas, como ven aquí en la pantalla. Lo mismo, la misma fórmula aplicaría igualito. Son 2 millones de pesos, lo transformamos en salarios mínimos, son 2 salarios mínimos, donde va la S coloco el 2, 0.5 por 2 me da 1, 65.5 menos 1 me da el 64.5%. Pero este caballero va a indicar por qué me van a hacer la misma liquidación que mi hermano si yo hice una contribución adicional al sistema. En este caso, pues se aplica lo que dice la ley 797. Por cada 50 semanas adicionales se va a incrementar el 1.5%. En este caso, este caballero se le aumenta ese 1.5 hasta 15 puntos, es decir, que 64.5 más 15 puntos adicionales va a tener una liquidación del 79.5% de su promedio de los últimos 10 años, que era 2 millones de pesos. Es decir, que el valor final de su mesada pensional va a ser de 1.590.000 pesos. Aquí que es importante que de pronto lleguemos a unas primeras conclusiones. Ninguna persona, excepto las personas que vengan el salario mínimo, se van a pensionar con lo mismo que venían recibiendo. Si yo toda la vida coticé por el mínimo, mi pensión va a ser el salario mínimo legal mensual vigente. Pero si yo gano más del salario mínimo, pues va a oscilar entre el 60 y el 80% de mi promedio de los últimos 10 años cotizados, que es importante que tengamos como herramientas o conciencia, y por eso les indicaba que la pensión se va construyendo. Porque si yo desde hoy, siendo joven y escucho
presentación, yo puedo indicar, listo, posiblemente Colpensiones me convenga más que un fondo privado. Cada uno revisará su caso individual. Pero ahora, revisemos entonces qué voy a hacer para cerrar esa brecha cuando me voy a pensionar. Si yo venía acostumbrado con un estilo de vida de 2 millones de pesos y me voy a pensionar con 1.590.000, pues se van a ver disminuidos mis ingresos. Ahora, si yo trabajo en una organización donde me pagan muchas bonificaciones o tengo muchos beneficios extralegales, pues cuando me pensione voy a tener el pago de mi mesada pensional, que son 12 pagos en el año, más un pago adicional que se paga en noviembre, que los pensionados le llaman prima. Es decir, que voy a recibir 13 pagos en el año. Entonces ahí el tema es, uno, ser financieramente muy juicioso para que cuando yo solicite la pensión, pues no tenga tantas obligaciones, es decir, ya haya pagado casa, vehículo y no tenga tantas obligaciones financieras. O la otra es desde muy joven completar o hacer un plan B de ahorro para poder cerrar esa brecha. Si estoy acostumbrado a vivir con 2 millones de pesos y baja a 1.590.000, ¿qué voy a hacer con esa brecha? Pues hagamos un plan de ahorro desde muy jóvenes. Esas son las invitaciones y esas son las primeras conclusiones que podríamos revisar de esta situación o de estos casos aquí como lo estamos viendo. Pensión por invalidez. La pensión por invalidez es igual en fondo privado y es igual en Colpensiones. La única diferencia entre fondo privado y Colpensiones es en la pensión por vejez o de vejez. De resto, lo que vamos a ver de aquí en adelante respecto a pensiones somos exactamente iguales. La pensión por invalidez está regulada por la ley 860 del 2003 y básicamente ocurre cuando una persona tiene un accidente o una enfermedad de origen común, es decir, que no le ocurra en ocasión de su puesto de trabajo. Si le ocurre en ocasión de su puesto de trabajo, un abono de 50.000 pesos. por ahí hay un micrófono abierto. Porque pues, tú sabes que para esas épocas de diciembre, pues la gente viaja mucho y más para allá, para el Hola. Bueno, gracias. Les decía, la pensión de invalidez es una pensión regulada por la ley 860 del año 2003 y se da por enfermedades o accidentes de origen común, que no le ocurra en ocasión de su puesto de trabajo, porque si le ocurre en ocasión de su puesto de trabajo, sería una prestación que le reconoce la ARL. En este caso, ¿cómo ocurre una pensión por invalidez o cómo inicia? Pues una persona tiene una enfermedad o un accidente de origen común. Va al médico, a su médico tratante, a su médico de la EPS. El médico de la EPS valora a ese paciente y determina si la persona se va a mejorar o no se va a mejorar y emite un documento que se llama concepto de rehabilitación. Ese concepto de rehabilitación, si es desfavorable, el médico lo que le está diciendo de su EPS es, usted en corto plazo, es decir, menos de 3 años, no se va a mejorar y usted es un posible candidato para una pensión por invalidez. Entonces la persona debe ir al fondo de pensiones con ese concepto de rehabilitación y toda la historia clínica de la patología o de las patologías que tenga. Y con eso, el médico laboral del fondo de pensiones pues emite un documento que se llama dictamen de pérdida de capacidad laboral. Este dictamen de pérdida de capacidad laboral tiene 3 datos. Origen de la patología, que en este caso debe ser origen común. 2, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Entonces, una persona para ser declarada inválida en Colombia es 50% o más. 3, la fecha de estructuración, es decir, cuando la persona perdió esa capacidad para laborar. Entonces, durante esa fecha de estructuración se revisa 3 años hacia atrás. Si la persona completó o cotizó 50 semanas continuas o discontinuas, pues tiene derecho a una pensión por invalidez. Ahora, si es hasta 27 años, no le van a pedir las mismas 50 semanas, sino únicamente 26 semanas en los últimos 3 años. Eso sería la pensión por invalidez. Ejemplo, una persona hoy la estructuraron con su invalidez, entonces se va 3 años hacia atrás, estamos 2022, 2021, 2020, 2019. Del 2019 al 2022 tiene que haber cotizado 50 semanas. Si lo tiene y tiene una pérdida de capacidad laboral del 50%, pues tiene derecho a una pensión por invalidez. La pensión por invalidez en fondo privado y en Colpensiones no es vitalicia, es una pensión que se reconoce por 3 años.
Cada 3 años el afiliado debe presentarse al fondo de pensiones para volver a ser valorado. Si tiene una mejoría y ya no tiene una condición de invalidez, pues se extingue esa pensión. Pero si efectivamente la persona continúa con esa condición de invalidez, pues se prorroga por 3 años y así hasta que complete 57 años si es mujer o 62 años si es hombre. Entonces es importante la calificación o la revisión es cada 3 años. Pensión de sobrevivientes. La pensión de sobrevivientes es una pensión que no disfruta el afiliado, sino que por el contrario es una prestación económica que se paga a los beneficiarios. Requisitos: 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. ¿Quiénes pueden reclamar una pensión de sobrevivientes? Entonces hay unos grupos de beneficiarios. Primero, cónyuge o compañero permanente o compañera permanente con convivencia mínimo 5 años. Este grupo de beneficiarios se acompaña con los hijos y los hijos pueden ser menores de edad, es decir, entre 0 y 18 años, mayores de edad, 18 años hasta los 25 años, siempre y cuando se encuentren estudiando y dependan económicamente de ese afiliado fallecido, o hijos en condición de invalidez. Adriana, es que no tengo ni cónyuges ni hijos. ¿Quiénes pueden reclamar una pensión? Los padres con dependencia económica de ese afiliado. Adriana, yo no tengo ni cónyuges, ni hijos, ni padres. ¿Quién puede reclamar? Un hermano en condición de invalidez y dependencia económicamente del afiliado. Adriana, yo no tengo ninguno, ni cónyuges, ni hijos, ni padres, ni hermanos en condición de invalidez. ¿Quién puede reclamar? En Colpensiones, nadie más puede reclamar una pensión. En fondo privado, tampoco. Una pensión como tal es este grupo de beneficiarios. ¿Qué si tiene algo el fondo de pensiones privado? Es que las personas hasta 5º grado de consanguinidad pueden reclamar los aportes, es decir, lo que la persona ahorró en su cuenta de ahorro individual. Eso lo hacen en fondos de pensiones privados. En Colpensiones solamente serían este grupo de beneficiarios que les acabo de señalar. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. También eso hace parte de las diferencias entre los regímenes pensionales. Hay un reconocimiento temporal para los cónyuges, que son cónyuges menores de 30 años sin hijos en común. Ejemplo, Adriana tiene 30 años. El cónyuge de Adriana tiene 27. No tuvieron hijos en común. Y Adriana fallece. El esposo de Adriana, el cónyuge de Adriana, se le reconoce la pensión por 20 años únicamente. Y de ahí, pues ya cesa la pensión. Es la única pensión en este caso que no aplicaría como vitalicia para el tema de cónyuges. Auxilio funerario, igual en fondo privado, igual en Colpensiones. Esta prestación económica se reconoce a cualquier persona, familiar, conocido, desconocido, empresa, cualquier persona que demuestre haber pagado los gastos fúnebres de un afiliado activo o un pensionado por vejez o por invalidez. La persona lleva su factura, vea, yo pagué los gastos fúnebres de este fallecido, este es el registro civil de defunción, esta es mi cédula y se reclama el auxilio funerario. El auxilio funerario que se paga actualmente oscila entre 5 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿De qué depende ese valor? De la cotización que realice el afiliado o, si es pensionado, del valor de la mesada pensional. Ese es el valor del auxilio funerario. Entonces, para que lo tengamos también en cuenta. Bueno, otra cosa. Personas que pagan el auxilio funerario a través de contratos preexequiales también. Ejemplo, Adriana está en el grupo familiar de un contrato preexequial de mi papá. Adriana fallece, mi papá hace uso del contrato preexequial. Efectivamente, él con esa certificación de la funeraria, donde indique que a través del contrato que tiene adquirido ese titular, se prestaban los servicios fúnebres de ese afiliado, de ese pensionado, y también aplicaría el pago del auxilio funerario. Incapacidades superiores a 180 días. Cuando una persona se incapacita o tiene una enfermedad de origen común o un accidente de origen común, como les indicaba anteriormente, el médico lo revisa y da un concepto de rehabilitación. Si es desfavorable, pues yo les indicaba, la persona inicia su trámite de invalidez.
pero puede ser que el concepto de rehabilitación sea favorable. Es decir, usted no es candidato a una pensión, pero usted sigue incapacitado. Pongamos ejemplos. Una persona tuvo un accidente de tránsito con varias fracturas, no queda inválido, pero sí tiene unas fracturas que requiere un tema de terapias o no sé, cirugías. Entonces, esa persona no es inválida, pero sí va a estar incapacitada. Entonces, la incapacidad 1 y 2, yo la llevo a la empresa y la empresa me la paga. La incapacidad a partir del tercer día hasta el día 180, yo la llevo a la empresa y la empresa internamente lo que hace es un recobro a la EPS. En el día 181 hasta el día 540, quien paga la incapacidad debe ser el fondo de pensiones. Entonces el afiliado lleva su incapacidad, lleva el concepto favorable de rehabilitación, lleva el récord de las incapacidades para saber que efectivamente sea 181 en adelante y la cuenta bancaria y el fondo de pensiones tendrá la obligación de reconocerle ese subsidio por incapacidad. Ahora, ¿qué pasa si yo llegué a la edad de retiro? Soy mujer 57 años, soy caballero 62 años y no tengo las 1.300 semanas para poderme pensionar, pues existen otras alternativas y ahí vemos el tema de la protección social. Por un lado está la pensión familiar, donde la pensión familiar es una prestación económica por vejez, donde las personas unen las semanas, unen los esfuerzos para alcanzar una pensión para los dos de un salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, Adriana tiene 700 semanas, tiene 57 años. El cónyuge de Adriana tiene 62 años y tiene otras 700 semanas. Si unen las semanas, ¿tiene más de 1.300 semanas? Sí. ¿Tienen la edad? 57, 62, sí. Pueden solicitar una pensión por familiar, pensión de vejez familiar. Esta pensión familiar, dentro de sus características, es que deben completar las 1.300 semanas. No es compatible con ningún otro tipo de pensión, que quiere decir que si yo estoy pensionada por invalidez y pues voy a solicitar luego la pensión por familiar, pues no aplicaría. Ya la persona queda bajo la condición de pensionada en nuestra nómina de pensionados, entonces pues ya no se le van a otorgar otros subsidios que puedan aplicar y se reconoce una vez. ¿Qué quiere decir eso? Que yo solicité la pensión familiar con mi cónyuge falleció y conseguí un nuevo cónyuge, un nuevo compañero permanente. Entonces también voy a solicitar la pensión familiar con la otra persona, no. Se reconoce una única vez. En Colpensiones, en la pensión familiar, se exige o va encaminada de acuerdo a la normatividad para las personas que se encuentran en nivel de SISBEN A, B y C. O sea, esas son las personas que se les reconoce la pensión familiar de acuerdo a la normatividad vigente. La otra prestación económica se llama indemnización sustitutiva. La indemnización es aquella prestación económica que ocurre cuando una persona tiene la edad pero no tiene las semanas. Entonces, ejemplo, Adriana tiene 700 semanas, tiene los 57 años, no tiene cónyuge o no quiere solicitar esa pensión familiar, puede solicitar la indemnización sustitutiva, que es la devolución de los aportes. Que es importante tener en cuenta que esa indemnización sustitutiva se reconoce una sola vez y el afiliado debe manifestar su imposibilidad de seguir cotizando. Es decir, ya no voy a cotizar más, señor administradora de fondos de pensiones. En fondo privado, esta no se llama indemnización, sino que se llama devolución de saldos o devolución de aportes. Es también una persona que tiene la edad, pero no tiene el capital suficiente para poderse pensionar, entonces existe una devolución de aportes. Otro de los mecanismos de protección a la vejez es el programa BEPS de Colpensiones, Beneficios Económicos Periódicos. Este programa es una alternativa para aquellas personas que no tienen capacidad económica de cotizar. Hoy para cotizar pensión se debe cotizar salud y pensión. Salud 12.5%, pensión 16%, valor total 28.5% aproximadamente. Hay personas que no tienen esa capacidad de pago. Si hablamos de un salario mínimo, eso sería alrededor de 280 a 290 mil pesos mensuales. Efectivamente, conocemos que en nuestra población hay personas que no tienen esa capacidad de cotización y se crea este programa. Este programa es un programa de ahorro voluntario para aquellas personas que no tienen esa capacidad de hacer.
cotizaciones. Requisitos, pues ser colombiano, mayor de 18 años, servicio de salud subsidiado o beneficiario de algún familiar, y la persona ahorra diario, semanal, quincenal, cuando su capacidad económica le permita. Ahorro mínimo, 5.000 pesos. Ahorro máximo del año, 1.390.000 pesos. ¿Qué tiene como beneficios? A corto plazo es que el dinero no pierde valor en el tiempo, es decir, que se genera una rentabilidad. Los gastos de administración de ese dinero los asume directamente el Estado, es decir, que para el afiliado no tiene un gasto de administración. Si la persona ahorró 10.000 pesos, 10.000 pesos sabe que tiene ahorrado junto con la rentabilidad que le pueda generar. Es decir, que no se le disminuye el valor como en otras cuentas. Y si la persona realiza 6 ahorros en el año, para el año siguiente tiene derecho a unos seguros por pérdida de miembros y enfermedades catastróficas. Esos son los beneficios a corto plazo. A largo plazo, ¿qué tiene como beneficio? Que ese monto ahorrado que tiene la persona, el Estado le otorga un 20% adicional y le va a generar un ingreso para su vejez, para el resto de la vida, un pago vitalicio que se paga cada 2 meses para el resto de la vida. ¿De cuánto es el valor? Pues depende de la persona cómo ha realizado ese ahorro. Entonces, entre pues mayor sea el ahorro, mayor va a ser el pago o el subsidio del 20% y pues mayor va a ser su ingreso. Este programa, pues la persona se debe vincular, lo puede hacer a través de los puntos de atención Colpensiones o a través de la página web. Los recursos pueden ser propios, es decir, el afiliado vende, no sé, empanadas, es emprendedor, vende desayunos sorpresas, es la manicurista, es la ama de casa, la persona que cuida carros. Estas personas pueden hacer el ahorro propio, pero también hay terceros que pueden ahorrar. Terceros son fundaciones, empresas que tienen temas de responsabilidad social empresarial, los familiares, los amigos, los primos pueden hacer los ahorros, porque no necesariamente la persona debe ir personalmente a hacer los ahorros. Los ahorros se hacen en los puntos GANE a nivel nacional, en la red Acertemos, su red o Paga Todo, y como les digo, son desde 5.000 pesos en adelante. Si una persona se vincula al programa y el familiar en Cali, y el familiar está en Bogotá y quiere hacer el ahorro en BEPS para esa persona, pues desde Bogotá lo puede hacer. Lo que le van a pedir en la red de recaudo es el número de cédula y la fecha de nacimiento del afiliado y listo, la persona tiene su ahorro. Que es importante tener en cuenta que este es un ahorro destinado para la vejez. O sea, si yo me vinculo a los 20 años y yo empiezo a ahorrar y yo a los 40 digo, no quiero ahorrar más y quiero retirar mis aportes, no los puedo retirar sino hasta los 57 o hasta los 62 años, porque es una cuenta de ahorro destinada para la vejez. Ahora, Adriana, puede ser que yo me vinculo al programa BEPS porque no tengo empleo este año y el otro año conseguí un empleo, ya estoy cotizando pensión. Claro, y si logras pensionarte, fabuloso, esos aportes se te devuelven a los 57 años si es mujer o 62 años si es hombre. Ahora, puede ocurrir una persona que está en el sistema BEPS y está en el sistema de pensiones. Entonces, está en los dos sistemas. Cuando no cotiza, está en BEPS. Cuando cotiza, pues únicamente está en el sistema pensional. Cuando llegue a los 57 años o 62 años, puede estar la opción que la persona con los ahorros de BEPS complete las semanas para lograr una pensión o por el contrario, ese dinero que tiene en pensión lo traslada al programa BEPS. Eso se estudiaría al momento en que la persona cumpla los requisitos en edad. Otro de los beneficios que tiene el programa es que se incentiva el ahorro a través de unos bonos de vivienda. Si las personas hacen ahorros a partir de 15.000 pesos en adelante, está participando en un bono de vivienda. Esta persona que ven en pantalla es la persona que ganó el bono de vivienda por ahorros del 2021. Se lo entregamos ahorita en el año 2022. La señora Lujais Muñoz adquirió una vivienda y equipamiento. La vivienda que ella escogió fue en un apartamento en el barrio Los Alcázares y como sobró dinero, compró para equipar eso, compró electrodomésticos en Home Center para equipar su apartamento. Entonces la señora por ahorrar, pues participó y ganó ese bono de vivienda. La señora es una vendedora informal de panela y hace también reciclaje y pues tuvo ese beneficio.
Finalmente vamos a hablar de los canales de atención de Colpensiones, entonces pueden ingresar 7x24 a la página web, ahí pueden tener información general del tema pensional, del programa web de Colpensiones, pueden actualizar los datos si son afiliados a Colpensiones. Importante, y es una recomendación que le doy a todas las personas, si están en fondo privado o están en Colpensiones, revisen sus aportes. En Colpensiones se llama historia laboral, en fondo privado extracto pensional. Entonces revisen los aportes que estén ingresando correctamente. Hoy por hoy es muy mínimo los errores que hay en el tema de los aportes, pero hay errores que se pueden subsanar a tiempo. Hay por error que se pagó al fondo que no era, por error se digitó el número de cédula que no era. Como les digo, hoy es mínimo, pero pues la idea es que si logramos identificar esas inconsistencias se puedan corregir a tiempo. ¿Qué tenemos en el tema de pensión? Una persona comienza a cotizar 18 o 20 años y obtiene su pensión a los 57, 62 años. Han pasado más de 20 años. ¿Y qué nos ocurre hoy? En Colpensiones, pues anteriormente las planillas eran manuales, habían errores de digitación. Entonces, si una persona pues no estuvo pendiente de esas inconsistencias, pues cuando cumplan los 62 años, que es la edad de pensión para los caballeros, pues pueden haber inconsistencias y no se están cargando sus semanas. Hay empleadores que por algún motivo pues no realizan el aporte, entonces también decirle, vea empleador, mire que no está el aporte, como les digo, hoy se minimiza eso, sabemos que las empresas son muy responsables en ese tema, pero también es responsabilidad de nosotros estar revisando nuestros aportes a la seguridad social. También podemos consultar toda la información de los trámites que hemos radicado en Colpensiones. Si es nuestro empleo nuevo, podemos descargar el certificado de afiliación desde la página. Podemos hacer muchos trámites electrónicos como radicar la pensión, trasladarnos, hacer la corrección de historia laboral, radicar incapacidades, radicar calificación. Hoy por hoy tenemos muchos trámites electrónicos y no requerimos presentarnos a una oficina presencial de Colpensiones. Adicionalmente está el programa Colombianos en el Exterior. Este programa es un programa para aquellas personas que se van del país. Entonces, si ustedes tienen amigos, familiares, conocidos que se van del país, invitémoslos a que sigan cotizando. Si una persona se va del país, muchas veces logran sus sueños en otro lado, sus metas, sus anhelos, pero hay personas que no. Entonces, vuelven al país sin ninguna prestación económica, ya avanzados de edad, o en esta época lo vimos mucho en la época de migración de colombianos que vivían en Venezuela, por ejemplo, y llegan a Colombia, personas que vivieron muchos años allá, pero no cotizaron ni allá ni en Colombia. Entonces llegan mayores sin un posible empleo. Entonces, importante, si usted tiene un amigo, usted piensa irse del país o está fuera del país, pues la invitación es siga cotizando desde el exterior. La cotización es únicamente pensión, ahí sí no se debe pagar salud porque está bajo la condición de colombiano en el exterior y cotizaría sobre la base del 16% sobre el ingreso que la persona manifieste. En Cali también tenemos los puntos de atención físicos, tenemos 3 puntos, uno ubicado en el barrio Cámbulos, séptima con 42, tenemos otro ubicado en el norte que es en Centro Empresa, oficina 106G, y en el sur de Cali, en la avenida Paso Ancho con 72. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 4, jornada continua. Y si estamos en otra ciudad, pues a lo largo y ancho del país tenemos muchas oficinas. Desde San Andrés hasta el Amazonas tenemos oficinas, entonces las pueden consultar, los horarios de atención y la ubicación a través de la página. Esta es la información que les quería transmitir el día de hoy. No sé si tienen dudas, preguntas o inquietudes. Con muchísimo gusto vamos a abrir el espacio de las preguntas. Bueno, Adriana, sí, efectivamente por aquí han dejado sus preguntas. Hay una persona que nos está levantando la mano. Si quieres podemos proceder a que abra su micrófono mientras yo me voy organizando con las preguntas que nos dejaron escritas. Bueno. Claro que sí. Carlos, puedes abrir tu micrófono, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, simplemente tengo dos preguntitas. ¿Sí? ¿Qué garantía hay para los que aportan a los fondos privados para que reciban una pensión
por decir exageradamente, lleguen a los 120 años? Esa sería la primera pregunta. Y la última pregunta es simplemente la excepción para que no paguen obligatoriamente salir pensión es para aquellos que están en el extranjero, o hay alguna excepción para quien esté en Colombia y pueda aportar solamente a pensión. Gracias. Bueno, claro que sí, don Carlos. Bueno, con respecto a la primera pregunta, lo que hace efectivamente el fondo es revisar el capital y en el fondo existen 4 modalidades de pensión. Hay una pensión que se llama pensión, renta vitalicia, entonces es una pensión donde el fondo traslada esos aportes y esa obligación a una aseguradora. Otra que se llama retiro programado, esa la asume directamente el fondo, donde cada año se revisa las condiciones tanto del afiliado como de la economía del país e incluso mundial para determinar si efectivamente se reliquida esa pensión. Existe una combinación de ambas, entonces una persona puede empezar en retiro programado y pasar luego a renta vitalicia, o existe la pensión de garantía mínima. La pensión de garantía mínima en fondo de pensiones privado es una pensión subsidiada por el Estado. Es una pensión que se reconoce con 1.150 semanas, pero es una pensión de un salario mínimo. Es decir, una persona no tiene el capital para alcanzarse a pensionar, pero sí tiene 1.150 semanas. En ese caso, el fondo de pensiones le solicita al Ministerio de Hacienda que le reconozca el resto de capital para el pago de una pensión por garantía mínima. Esa pensión sí es alrededor de salario mínimo únicamente. Lo otro que usted preguntaba, o sea, ¿qué garantía hay? Todas las pensiones por vejez son pensiones vitalicias. ¿Por qué? Porque a una persona en efecto se le puede acabar el capital teniendo 90 años y lleva 120 años, pues ya el fondo se reconoce y le reconoce la pensión. Nosotros, fondos de pensiones, tenemos unos reaseguramientos con pólizas. Para el caso, nosotros tenemos diferentes pólizas, incluso pólizas de riesgo financiero. Pero en efecto, el Estado, tanto en fondo privado como en Colpensiones, siempre se da el garante para el reconocimiento de las pensiones, porque se emite un acto administrativo, un documento donde el fondo le garantiza ese pago. De igual manera, los fondos de pensiones, tanto públicos como privados, siempre tendrán una garantía del Estado para operar. O sea, un fondo no puede salir allí a decir yo a partir de hoy soy fondo de pensiones, no, tienen que estar inscritos ante la Superintendencia Financiera de Colombia y adscrito al Ministerio de Trabajo. Entonces, siempre finalmente va a existir una garantía por parte del Estado. A la segunda pregunta, bueno, no sé si con eso contesté la primera. Con la segunda, los colombianos que residimos en Colombia debemos cotizar salud y pensión. Es obligatorio hacer la cotización, excepto para unas personas que están subsidiadas por el Estado. Esas personas que están subsidiadas por el Estado, el programa se llama Colombia Mayor, donde el requisito es estar en nivel de Sisbén A, B o C, deben tener 650 semanas cotizadas y el Estado les subsidia el aporte en pensión hasta un 70%. Hoy una persona que está vinculada al programa Colombia Mayor está pagando alrededor de 40.000 pesos, donde el Estado le está subsidiando el resto del aporte, pero pues sí tiene que tener una condición de salud que esté vinculado al CISBEN. De resto, todas las personas debemos cotizar salud y pensión al fondo de pensiones que estemos afiliados y a la EPS en la cual nos encontremos afiliados. Y excepción, pues los que residen fuera del país, que como no tienen o no están recibiendo el servicio de salud en Colombia, solamente pagarían pensión. No sé si con esto, don Carlos, respondí sus inquietudes. Sí, muchas gracias, muy amable. Claro que sí, don Carlos, con mucho gusto. Muy amable, gracias. Bueno, te voy a hacer entonces una de las preguntas que nos han dejado acá en el chat y esta viene de Carolina Méndez. Ella pregunta, ¿esa doble asesoría es objetiva o ellos tienden a que te quedes en el fondo? Gracias. Bueno, la doble asesoría debe ser objetiva. Realmente lo que buscamos es, o lo que se busca
es que las personas tomen decisiones informadas. Listo, debe ser objetiva. Obviamente, en muchos fondos hay un tema comercial donde dicen, venga, usted todavía no le conviene trasladarse porque usted está muy joven, pero finalmente la decisión se la entregan física, se la envían al correo o se la envían física y es finalmente la persona que toma la decisión. Ese es el estudio pensional. Debe ser objetivo porque la persona va a tomar una decisión de vida, donde va a decir quién va a administrar mis pensiones. Entonces, sí puede existir un componente comercial, pero la decisión o el estudio pensional sí es totalmente objetivo. Bueno, perfecto. Espero que haya quedado claro para Carolina. Si no, nos cuentas, Carolina, por el chat. Bueno, tengo otra pregunta y esta es de Jesús Mauricio Montalvo. Dice, si ya tengo las 1.300 semanas y me quedo sin empleo, ¿puedo dejar de cotizar y esperar la edad o debo seguir cotizando como independiente? Claro que sí, Jesús. Esa es una pregunta que nos hacen muchas personas. Y esa la respuesta es depende. ¿De qué depende? De tu capacidad económica. Todo lo establece la capacidad económica de cada afiliado. Si efectivamente la persona no cuenta con la capacidad para aportar más o menos el 28% de su ingreso base de cotización, pues uno le dice, no, espere hasta que complete los 62 años o los 57 años, dependiendo del género. Ahora, si la persona tiene rentas por apartamentos, hacia asesorías, no tiene un contrato de trabajo, pero sí tiene unos ingresos que efectivamente debe declarar. Colpensiones o los fondos de pensiones no hacemos esa actividad de fiscalizar los ingresos de los afiliados, pero sí existe una entidad que se llama la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, UGPP. Entonces, si usted efectivamente sí cuenta con ingresos y los declara y efectivamente está facturando de alguna manera algún producto o servicio y la entidad sabe que usted está haciendo o tiene esas actividades, pues efectivamente esa entidad le llega el requerimiento como independiente y le dice, mire, usted si tiene ingresos debe cotizar al Sistema General de Seguridad Social. Entonces, esa es como la invitación. Depende, o la respuesta, eso depende de su condición económica. Y pues si es independiente, recordemos que el aporte es completo, 12.5% en salud, 16% en pensión. Recordemos que cuando somos dependientes, pagamos el 4% en salud y el 4% en pensión. El resto lo asume nuestro empleador. Espero haber contestado tu pregunta, Jesús. Listo. Bueno, voy a seguir con dos que tienen que ver un poco con lo del auxilio funerario. Carolina Méndez dice, o sea que todos los pensionados tienen auxilio funerario, en pregunta, y otra persona más abajo dice, sí, por favor, no me quedó claro para el auxilio funeral. ¿Es para cuando fallece el cotizante? Es correcto. Sí, todos los pensionados por vejez y por invalidez tienen un auxilio funerario. Ese auxilio funerario se le paga a la persona que demuestre haber pagado esos gastos fúnebres. Ejemplo, una persona fallece el día de hoy, no es que Colpensiones o el fondo vaya a la funeraria o vaya al hospital o a la clínica donde fallece la persona a decir, venga, yo le voy a prestar el servicio funerario. No. La persona contrata a la funeraria o la entidad como tal de estos servicios y ellos le entregan una factura. ¿A nombre de quién? De quien pagó los gastos fúnebres. Entonces fallece una persona hoy, Adriana dice yo voy a pagar esos gastos fúnebres, entonces hay una factura. Factura a nombre de Adriana Anaya, se pagó los gastos fúnebres del afiliado Pepito Pérez o del pensionado por vejez o por invalidez Pepito Pérez con cédula tal. Se discrimina lo que yo pagué como gastos fúnebres y con esa factura y el registro civil de defunción me pagarían a mí el auxilio funerario. Como les digo, puede ser familiar o no. Muchas veces, no sé si de pronto alguna persona que asistente le ha ocurrido que fallece algún familiar y le dicen es pensionado, venga, fírmeme aquí que yo me encargo de todo. Es porque en efecto muchas veces entidades van funerarias dentro de su labor comercial, infortunadamente toman esta situación de tristeza de los familiares y le dicen, venga, fírmeme aquí y usted lo que le está cediendo
es la reclamación de ese auxilio funerario. Entonces, como la norma dice, cualquier persona que demuestre haber pagado los gastos fúnebres, pues esa persona cualquiera puede llevar la factura donde efectivamente se demuestre. ¿Cuál es el control que se tiene ahorita? Afortunadamente, con la facturación electrónica, lo que se hace es revisar dentro de esa facturación electrónica de la DIAN que efectivamente pues exista esa factura. Pero sí, cualquier persona puede reclamar ese auxilio funerario y tendrían derecho los afiliados activos, es decir, los que estamos cotizando, y los pensionados por vejez y por invalidez. Bueno, perfecto. Tengo dos preguntas de una misma persona, que es Olmes Cortés. Él hace las siguientes dos preguntas. Si uno se pensiona con Colpensiones con más de un salario mínimo, ¿cada año se ajusta de acuerdo al IPC? Segunda pregunta de la misma persona, que está un poquito más abajo, dame un segundito. Dice, si tengo más de 1.800 semanas cotizadas y todavía no tengo la edad, ¿puedo dejar de cotizar a pensiones? Bueno, para la primera pregunta de Olmes, la pensión si es del salario mínimo, se ajusta de acuerdo al salario mínimo legal mensual vigente, el salario mínimo que ajuste el gobierno nacional. Es decir, si el otro año el salario aumenta el 10%, pues la pensión aumentará el 10%, si es del salario mínimo. Pero si es más del salario mínimo, se ajusta de acuerdo al índice de precios al consumidor. Entonces, esa es para la primera pregunta. Para la segunda pregunta, si tengo más de 1.800 semanas, ¿puedo dejar de cotizar? Volvemos al depende. ¿De qué depende? De la capacidad económica y si tengo una condición de desempleado, ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo tengo capacidad económica y tengo un vínculo laboral, yo debo seguir cotizando al sistema. Recordemos que hablamos de pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, incapacidades superiores a 180 días y auxilio funerario. Y como vimos a través de la presentación, cada una de ellas tiene unos requisitos. O sea, si yo hablo pensión de vejez, con 1.300 tendría la semana, con 1.300 semanas tendría el requisito en semanas, no tengo la edad. Ahora, si yo me voy al requisito de auxilio funerario, requisito es que yo esté cotizando al momento del fallecimiento. Entonces, si yo no estoy cotizando, no dejé causado el derecho de un auxilio funerario. Incapacidades. Supongamos que yo tengo 1.800 semanas, dejé de cotizar, pero apenas tengo, no sé, 55 años y yo me incapacité a los 57 y no estaba cotizando ni salud ni pensión, pues no tengo derecho al auxilio, al subsidio por incapacidad. Entonces, eso depende. Si yo tengo un vínculo laboral, necesariamente debo seguir cotizando. Así tenga 2.500 semanas, debo seguir cotizando porque la norma en términos de cotización con vínculo laboral es obligatoria. Y si soy independiente, pues depende de la capacidad económica, lo que le respondí al otro caballero que preguntó. Perfecto. Bueno, ya casi tenemos como 4 preguntitas más. ¿Está bien, Adriana? Sí, dale. Qué pena abusar de tu confianza. Mira, tengo, aprovechando el auxilio funerario que lo estabas tocando, César H. pregunta, ¿cuánto tiempo tengo para cobrar el auxilio funerario después del fallecimiento de mi padre? 3 años. 3 años. Perfecto. Esa estuvo fácil. Bueno, Rápida. aquí hay otra. Vamos a ver. Dice Pablo Pérez, si tengo más de 1.300 semanas y no vuelvo a cotizar faltando 14 años, ¿cuál será el salario de pensión? Bueno, ahí en este caso recuerda que es el promedio de los últimos 10 años cotizados. Entonces, en este caso, pues si tú dejas de cotizar, bueno, no dices la edad, supongamos que dejas de cotizar a los 45 años. Entonces, vamos a revisar 10 años hacia atrás, de los 35 a los 45 años sería tu promedio de los últimos 10 años cotizados. Y sobre esa base actualizada al IPC, se tomará en cuenta al momento de liquidar tu pensión. Bueno, perfecto. Luego tengo otra pregunta de César H. también que dice, si el fondo privado me pensiona por 5 millones hasta los 80 años, después de ese momento, ¿el valor de la pensión baja o el fondo lo debe mantener?
Bueno, ahí depende de la modalidad de pensión. César, ¿por qué me dijiste que lo hacía pregunta así? Eso depende de la modalidad de pensión en fondo privado. Como les indiqué anteriormente, existen 4 modalidades de pensión. Entonces, hay una pensión que se llama renta vitalicia. La renta vitalicia es, le dijeron ese valor y ese valor se va actualizando año a año de acuerdo al índice de precios al consumidor. Hay otra opción que se llama retiro programado. Entonces, cogen la cuenta de ahorro individual y la van descapitalizando, por decirlo de alguna manera. Es decir, le van sacando mesaditas. Entonces, cada año se revisa la condición del país, la condición mundial económica, la condición individual de ese afiliado. Si hay lugar a que se reliquide positivamente, pues al señor se le va a aumentar. Pero puede decir que el señor venía devengando una mesada de 5 millones y de acuerdo a la situación económica mundial, ya no va a ganar 5 millones, sino 4 millones 800. Se va a ver disminuida. Esa es una modalidad de pensión que muchas veces pues no es tan favorable para muchas personas porque depende de otras condiciones externas. Entonces ya el afiliado, si cumple con los requisitos, pues determinará cuál es su condición o su modalidad de pensión que más le convenga. También es importante tener en cuenta que ninguna pensión puede estar por debajo del mínimo. Entonces, pero si yo ya vengo con un estilo de vida de 5 millones, si me la bajan a 4 millones 800, pues yo revisaré qué debo hacer y si me llama la atención esa condición o esa modalidad de pensión. Eso aplica en fondo privado y en el momento de la doble asesoría tendrían que explicarlo y adicionalmente al momento de que la persona obtenga el derecho a la pensión, pues se le explicará cuáles de las modalidades de pensión la persona cumple y la persona qué decisión toma por cuál va a tomar, cuál va a elegir, perdón. Listo, Adriana, gracias. Bueno, tengo otras 2 preguntitas por aquí para ya dar cierre, que llegaron en el tiempo, pues que estaba estimado, y dice Alexandra Agredo. Si cotizo desde el exterior, ¿cómo funciona el cambio de divisas? ¿Cotizo y recibo la pensión en la moneda del país donde viva? Bueno, la cotización desde el exterior se hace en pesos colombianos. Es decir, lo que haces es registrarte en la página web de Colpensiones en el módulo de colombianos en el exterior y puedes registrar tu tarjeta de crédito y se haría en pesos colombianos, teniendo en cuenta que ninguna cotización se hace por debajo del salario mínimo. Del salario mínimo hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se pagaría el 16% en pensión. Cuando ya obtengas tu pensión, también la liquidamos en pesos colombianos. La liquidación la haríamos bajo la normatividad en Colombia, pesos colombianos. Ahora, un colombiano que ya está pensionado y quiere irse, se fue a vivir a otro país y quiere que le giremos la mesada pensional en otro país. Efectivamente, la persona hace la apertura de su cuenta en el exterior, nos notifica a nosotros la cuenta y nosotros tenemos un banco que nos dispersa los pagos al exterior. Los dispersa en pesos colombianos, Colpensiones, pero el banco les cobra una comisión para transformarlos o para tener el tema del dólar o de la moneda local de ese país. Entonces, ese costo lo asume el pensionado. También existen modalidades, como digo, se reconocen pesos. Tenemos bancos internacionales como BBVA o Bancolombia, que nosotros giramos en pesos y la persona pues puede retirar desde cualquier parte del mundo. Pues ya la decisión es de cada afiliado, pero todo el reconocimiento y las cotizaciones son en pesos colombianos. Perfecto, Adriana. Y la última pregunta que teníamos, que nos llegó en el tiempo, es de Luz María Durán, perdón. Dice, ¿por qué no se acepta el traslado del fondo a Colpensiones? Porque ha pasado el término de 10 años antes de pensionarse. Y con un abogado que hace un proceso, sí se logra este traslado. Bueno, Luz Marina, ¿qué sucede? La normatividad como tal indica, ley 797, que el traslado se debe hacer 10 años antes de la edad de pensión. ¿Qué está sucediendo ahorita? Yo sé que ustedes lo escuchan, redes sociales, medios de comunicación, y es trasládese a Colpensiones en cualquier tiempo. ¿Qué sucedió año 94, 95? Que no, a nadie se le explicó nada de esto que les acabo de explicar. O sea, simplemente nacen los fondos de pensiones privados
y en ese momento existió un tema que fue en ese tiempo no eran redes sociales, pero sí un rumor de pasillo donde decían que el seguro social se iba a acabar. ¿Qué pasó? Pues muchas personas bajo esa incertidumbre se trasladaron a fondo de pensiones privado o simplemente les indicaron, usted se puede trasladar, usted se puede pensionar en cualquier tiempo, entonces pásese acá que usted no tiene que esperar hasta los 62 años, hasta los 57 años, usted acá se pensiona cuando usted quiera, pero no le dijeron que era cuando tenía el capital suficiente para obtener una pensión. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Muchas personas que están en fondo privado que no les convenía estar en fondo privado. Entonces, en este caso, lo que hace el abogado es llevar el caso ante la justicia. Es decir, decirle al juez, mire, no fue justo que la señora o el señor o el caballero no le informaran lo que corresponde al tema pensional y como no es justo, entonces la señora tiene un valor de mesada en fondo privado de X valor y en Colpensiones podría ser de Y valor que es más alto. Entonces, el juez de la República es quien decide si efectivamente, bajo los argumentos en un alegato de audiencia, sí corresponde que la persona esté o no esté en Colpensiones. Pero administrativamente la norma dice 10 años antes de la edad de pensión. Por eso, cuando pasa esa edad, en efecto, pues deben recurrir a un abogado para que el abogado lleve el caso ante la justicia y la justicia, un juez de la República, determine ese cambio. Ahora bien, eso hasta la doble asesoría, porque hoy tenemos la doble asesoría donde las personas ya tienen esa información, ya conocen su panorama individual de pensión y ya revisarán si efectivamente les conviene o no. O sea, esto se está dando ahorita por esa situación, pero ya con la doble asesoría, pues la idea es que una persona tome decisiones informadas y a tiempo. Perfecto, Adriana, mil gracias. Bueno, por aquí nos están dejando otras preguntitas. Yo ya les he dicho que vamos a pedirles que ya pues hagan como su asesoría con un asesor directamente. Y por ahí pregunta que si les puedes dejar de pronto tu correo electrónico o a dónde se deben pues de comunicar para recibir la asesoría. No sé si sea contigo directamente, tú ya nos dirás. Claro que sí, no, con muchísimo gusto. Ante todo, primero agradecerle a la universidad, estos espacios para egresados, para el público en general. Como les digo, es un tema que muchas personas pues no revisamos, pero sí es un tema importante porque son nuestras finanzas, entonces es importante y chévere que la universidad nos permita llegar a ustedes con esta información netamente educativa. Bueno, con respecto al tema de la doble asesoría, la línea 018.000 410909 es la línea de atención al ciudadano, donde pueden solicitar la doble asesoría de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y los sábados desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Con respecto a mis datos, la verdad es que no doy abasto. Manejamos alrededor de 260 empresas y la verdad no damos abasto. Entonces, punto de atención o línea nacional, con muchísimo gusto. Esperamos de pronto hacer nuevos espacios con otras temáticas. Igual, muchísimas gracias nuevamente y chévere que estuvieron súper activos en las preguntas. Esa es la intención y poder resolver sus inquietudes. Adriana, mil gracias. Yo creo que nos va a tocar organizar una para el próximo año. Claro que sí. Que volvamos a tener esta oportunidad y de verdad que muy, muy chévere todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Muchas cosas que desconocía yo personalmente, que me pareció muy interesante y espero que todos nuestros asistentes lo hayan aprovechado igualmente. Esto está quedando grabado, entonces vamos a poder compartirlo con más y más personas. Buenas noches para todos y mil gracias nuevamente, Adriana, y a todos los participantes que se conectaron. Chao, chao. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias, muy amable. Hasta luego. Muchas gracias.